ha decidido que los seres humanos se salven y vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. No hay iglesia sin la obra redentora de Cristo y las operaciones renovadoras del Espíritu Santo. La iglesia es una sola, santa, universal y apostólica. Donde está Cristo, ahí está la verdadera iglesia. La palabra griega eclesia es la que se traduce al español como iglesia. Básicamente quiere decir convocar, llamar, designar. Iglesia, en el término hebreo, kahal simplemente significa asamblea. Pero recordemos, y tenemos que recordar que en otros idiomas no se deriva de la palabra eclesia, sino de la palabra kuriake, que significa lo que pertenece al Señor. Y esto se escucha bastante dulce. La iglesia desde el Antiguo Testamento fue establecida en forma diferentes, antes de la ley entre los patriarcas, y distinta bajo Moisés y la ley, y en el Nuevo Testamento puesta a partir de Cristo por medio del Evangelio. La verdadera iglesia de Cristo descansa sobre Cristo la roca y sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. La iglesia es llamada el templo de Dios viviente, cimentada sobre un fundamento del que no se puede colocar otro, y que por lo tanto es llamada columna baluarte de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia es también llamada una virgen y la esposa de Cristo, la única amada, por lo cual el apóstol Pablo dice de esta manera: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11:12. La iglesia es llamada también un rebaño de ovejas bajo Cristo, el único pastor, según Ezequiel capítulo 34 y Juan capítulo 10. También se le llama el cuerpo de Cristo porque los fieles son miembros vivientes de Cristo y bajo Cristo, que es la cabeza. Como dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Eso lo encontramos en Juan capítulo 10, 5, 27 y 28. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de los fieles, ya sea que estén en el cielo o en la tierra, los cuales ya han sido o serán espiritualmente unidos a Cristo como su Salvador. Este uso de la palabra se encuentra principalmente en las epístolas de Pablo a los Efesios y a los Colosenses. En otras palabras, mis hermanos, esta iglesia se distingue por la diversidad de sus integrantes. La iglesia militante y la iglesia triunfante. La iglesia militante es la que milita todavía sobre la tierra, o sea, nosotros, que estamos contra la carne, el mundo y el príncipe de este mundo, el diablo, y lucha contra el pecado y la muerte. Estos somos los cristianos que estamos ahora luchando. Esta iglesia la forman todos los santos, es decir, de aquellos que verdaderamente conocen y adoran y realmente sirven al verdadero Dios Trino por la palabra y el Espíritu Santo, y quienes por la fe son participantes de todos los beneficios ofrecidos gratuitamente por medio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo los llama conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Efesios 2:19, y llama santo a todos los fieles de la tierra que son santificados por la sangre del Hijo de Dios, en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. Entonces, por la segunda, que es la iglesia triunfante habiendo cumplido con su servicio, triunfa de inmediato en los cielos después de haber vencido todas aquellas cosas y se regocija ante su Señor. Estos son, mis amados hermanos, estos son nuestros hermanos y hermanas que están durmiendo en estos momentos. No obstante, ambas iglesias tienen comunión entre sí y son una sola. Somos iglesia militante y somos iglesia triunfante. Pero las tres señales de la iglesia fiel y verdadera son la verdadera predicación de la palabra de Dios. Esto significa la predicación correcta de la palabra de Dios, en la cual Dios se nos ha revelado en su palabra. También
La segunda señal es la administración correcta de los sacramentos de Cristo Jesús, tales como el bautismo y la Santa Cena, con los cuales deben asociarse a la palabra y la promesa de Dios para sellarlos y confirmarlos en nuestros corazones. La tercera señal es la disciplina eclesiástica, con lo cual se reprime el vicio y se nutre la virtud, siendo justa y honestamente aplicada como lo estipula la palabra de Dios. Por último, los fieles de la iglesia según la palabra de Dios. Estos somos todos los que hemos recibido a Cristo. Pero ¿cuál es el fin principal de la iglesia aquí en la tierra? El fin principal de la iglesia aquí en la tierra es la proclamación del evangelio para la salvación de la humanidad, el pronto auxilio, la educación y la hermandad espiritual de los hijos e hijas de Dios, la verdadera adoración divina, la defensa de la verdad, compromiso con la justicia social y la manifestación del reino de los cielos. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 47 dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo, Dios envía a la iglesia al mundo para compartir el evangelio de redención de Dios para todas las personas que Él ha querido alcanzar. La iglesia busca no ser conformada a este siglo, sino ser transformada por medio de la renovación de su entendimiento para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2. La iglesia es enviada a ser fiel evangelista de Cristo, compartiendo con otras personas una vida profunda de adoración, oración, compañerismo y servicio, y participando en la misión de Dios de cuidar de las necesidades de las personas enfermas, pobres y desamparadas, de liberar a la gente del pecado y la opresión y de establecer el gobierno justo, amoroso y pacífico de Cristo en el mundo, haciendo discípulos y discípulas de todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo.